Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez, nuevamente en este precioso día, dar una pequeña porción de la palabra del Señor, en el cual siempre de verdad vamos a estar agradecidos con Dios, enamorado del Señor siempre, porque Él es todo, ¿no? Él es misericordia, Él es bondad y como muchos nos han enseñado también, Él es un Dios de amor. Amén. Pero no se olviden, también es un Dios de justicia, es un Dios justo, ¿verdad? Y que dará el pago a cada uno según sea su obra, su conducta sobre la faz de la tierra. Para mí de verdad siempre va a ser un honor enorme compartir la pequeña sagrada, la palabra del Señor con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes quienes realmente pues nos ven, ¿verdad? Y nos apoyan. Alabado sea el Señor. En el día de hoy vamos a hacer una especie de pregunta, ¿no? Si usted cree en Dios, me imagino que si cree en Dios también debe creer que hay un maligno, que es el diablo, el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. Y si usted cree en Dios, obviamente cree en el enemigo, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos, no, yo soy hijo de Dios, pero practico el pecado. No, yo soy hijo de Dios porque yo no mato, no robo, no hago cosas malas, ¿verdad? Solamente hago cosas que como normalmente se hace, una pequeña mentira, de vez en cuando, de alguna manera u otra, ¿verdad? Tal vez me echo una canita al aire, tal vez le engaño a mi esposa o al esposo, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿no? O por ejemplo, muchas veces miramos, nuestras vistas se va, ¿verdad? Por miradas en la cual miramos cosas que no debemos mirar, ¿amén? Y obviamente pues esto no nos convierte en hijos de Dios, porque nada de esto viene del Señor, porque nada de esto viene de Dios, amén. Entonces el Señor en su bendita palabra, ¿verdad? Vamos a Juan 8, ¿verdad? Juan capítulo 8, alabado sea el Señor, ¿verdad? Versículo 39, y lo vamos a leer del versículo 39 hasta el, ¿verdad? 47. Alabado sea el Señor. La bendita palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo, en la comunión de su Santo Espíritu. Respondieron, dice, soy de vuestro padre el diablo. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Para esto, obviamente, pues no, lo que ellos quisieron decir fue, nosotros no somos hijos de padres que nunca, de padres que nunca hemos conocido, ¿no? Alabado sea el Señor. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, según ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, le dice Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lengua, mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las hay vosotros, no las aceptáis vosotros, porque no son de Dios, porque ustedes no pertenecen a Dios, porque ustedes no le creen al Señor. Amén. A los cristianos nos catalogan y nos señalan como fanáticos, nos catalogan, nos señalan como religiosos, nos catalogan como, en fin, ¿no? Nos estigmatizan o nos colocan conceptos, o nos dicen palabras, ¿verdad? En el cual lamentablemente, ¿verdad? La gente que es inconversa, la gente que no conoce, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Muchas veces se dejan seducir o llevar fácilmente por lo que se menciona. Alabado sea el Señor. Amén.
Pero déjeme decirle, amado hermano, amada hermana y queridos amigos y amigas que nos escuchan, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es tu padre? ¿Cuál de los dos, verdad, es tu padre? ¿Dios, el creador del cielo y la tierra, el universo? ¿O el enemigo? El diablo, Lucifer, Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora, amén. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces hacemos la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano o una persona que realmente es hija de Dios no envidia, no roba, no mata, no dice mentiras, no desea a la mujer del prójimo, ¿verdad? No manipula, no engaña, no traiciona. Alabado sea el Señor. Una persona que es hija o hijo de Dios, ¿verdad? No levanta falsos comentarios en contra de su prójimo. Al contrario, una persona hija de Dios ama a su prójimo. Incluso el Señor nos manda en su palabra también que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y que a esas personas que nos pagan con mal, nosotros tampoco no debemos pagarle con mal, sino que dice la palabra del Señor, bendito sea Jehová, bendito sea Dios, al mal paga con bien. Una persona que dice ser hijo de Dios, ¿verdad? No tiene, alabado sea el Señor, no tiene rencor en su corazón. No tiene odio en su corazón, ¿verdad? Como le mencionaba, no engaña, no miente, no traiciona, no desea a la mujer o un hombre prohibido en el caso de una dama, ¿verdad? Y no hace estas cosas, ¿verdad?, que están alejadas del Señor. Ahora imagínese usted en el capítulo 8 de Juan, versículo 39, nos habla, dice que sois de vuestro padre el diablo, les dice el Señor Jesús, ¿verdad?, a estos personajes. Amén. Todos decimos, somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿haces la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿hacemos verdaderamente la voluntad del Señor? ¿O hacemos la voluntad del mundo? ¿O hacemos la voluntad del enemigo? Porque déjeme decirle algo, una cosa es que usted sea hijo de Dios haciendo la voluntad de Dios, y otra cosa es muy distinta, ¿verdad?, a que usted sea creación de Dios. Cuando nosotros no somos y no hacemos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, simplemente somos la creación de Dios en desobediencia. Repito, cuando nosotros como seres humanos, ¿verdad?, somos creados, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba Dios allí? ¿A quién le decía, hagamos al hombre a su imagen y semejanza? ¿Con quién hablaba? Con el Señor Jesús. Y decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero todo aquel hombre, ¿verdad?, que hace la voluntad de Dios, que cumple con los estatutos del Señor, vive sujeto a los reglamentos de Dios, ese es hijo de Dios. Pero una persona que en la actualidad diga que es hijo de Dios, pero hace todo lo contrario a las leyes del Señor, a los estatutos y mandamientos de Dios, no es hijo de Dios, solamente es creación de Dios en desobediencia. Cuando nosotros andamos en pecado, andamos en desobediencia. Cuando consumimos alcohol, cuando nos drogamos, ¿verdad?, cuando estafamos, cuando robamos, cuando hacemos cosas malas, cuando fornicamos, adulteramos, cuando manipulamos, hablamos mal del prójimo, andamos en chisme y en cuento, esto no es de Dios. Y si usted conoce a una persona que dice ser cristiano, pero que tiene esta conducta, ese no es cristiano, ese es hijo del diablo, como lo dice la palabra del Señor. Recuerden que la Biblia dice, la palabra dice que hay lobos vestidos de oveja. Hay gente que dice ser cristiano o cristiana, pero que lamentablemente andan en estas conductas que hacen los hijos del diablo. La palabra del Señor es muy clara, a Dios no le podemos mentir. Nosotros podemos mentirle tal vez al hombre, ¿no?, al ser humano, podremos mentirle, pero al Señor nunca le vamos a mentir. Nuestra conducta, déjeme decirle que debe predicar y debe hablar mucho más que nuestras palabras. Yo no les voy a decir que soy un santo. Yo no les voy a decir que, ay, sí, que me santifico. No, Señor, ¿verdad?
Reconozco que soy un pecador, pero la diferencia es que el pecado que yo haya cometido, le pedí perdón al Señor. Soy un pecador arrepentido. Alabado sea el Señor. Mira lo que nos dice el Señor aquí en su bendita y hermosa palabra. Dice en el 40, versículo 40, Juan 8:40, dice el Señor: pero ahora procuras matarme. Ahora procuras matarme a mí. Hombre, que yo les he dicho la verdad, les he hablado la verdad, la cual he oído ¿de quién? De Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Y Abraham hizo la voluntad del Señor? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. ¿Quién le quiso dar a entender ahí? Del diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Miren lo que le dice el Señor Jesús: ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yo no intento decirle que yo soy Jesús, ¿no? Porque, por favor, sería una blasfemia decir eso. Pero toda persona, cuando llega a su casa, por ejemplo, a predicarle la palabra del Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial, es como si Jesús, como si Dios, Jehová, Yahvé, le estuviese mandando. ¿Cuántas veces usted le ha ido a predicar a su casa? O le han dicho: Cristo te ama, pero usted ni pendiente, no le toma asunto, no le toma importancia a esas palabras. ¿Sabía usted que decirle a usted Dios te bendiga, ¿verdad?, es desearle todo lo mejor en cuanto a salud, lo mejor en cuanto a trabajo, lo mejor en todo, lo mejor en conocimiento, en espíritu? Desearle siempre lo mejor a usted cuando le dicen Dios te bendiga, Cristo te ama. No todo el mundo le dice a usted, no todo el mundo cuando usted va por la calle solamente le dicen buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hasta ahí. Pero son muy poca la gente que a usted le dice Cristo te ama, Cristo te ama, ¿verdad? Son muy pocas. Solo los cristianos, los que no se avergüenzan del evangelio, ¿verdad? Decimos estas palabras. Nosotros debemos ser portadores de la palabra, debemos ser portadores, ¿verdad?, de dar las buenas nuevas de salvación. Toda persona que es cristiano, cristiana, dama o caballero, ¿verdad?, obviamente debe siempre predicar la palabra del Señor dentro y fuera de tiempo, como lo dice la palabra, como dice la Biblia, dentro y fuera de tiempo. Alabado sea el Señor. Dice que, y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Recuerde usted, querido amigo y querida amiga, haga memoria, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted le han querido predicar, pero muchas veces por su ocupación, por su trabajo, por pensar en otras cosas, ¿verdad?, lamentablemente no ha dedicado el tiempo suficiente para escuchar algo de la palabra del Señor? ¿Sabía que una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de su vida y el resto de su vida? Y puede cambiar no solamente su vida, sino también la vida de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus hijas, de toda su familia, de toda su descendencia. La Biblia dice que así como entró el pecado por un hombre, también por un hombre entró la salvación. ¿Quién pecó? Adán. ¿Y por quién vino la salvación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. La pregunta es: ¿quién es su padre? ¿Y a quién usted le está haciendo caso? ¿Cuál es su conducta? Versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, amigo, ¿cuántas veces, verdad? Hoy en día, déjeme decirle que hoy en día mucha gente hasta extraña a los hermanos, a los hermanos cristianos, a los loquitos, como nos dicen muchas veces, ¿no? A los fanáticos, a los religiosos que ya no se los escucha predicar por la calle, ¿no? Pues obviamente hay que respetar los reglamentos, ¿verdad?, de los gobiernos, ¿verdad? Alabado sea nuestro Padre Celestial, alabado sea Dios. Dice: ¿por qué no entendéis, dice, mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, ¿por qué no entiendes? O sea, ¿por qué no escucha mi palabra? ¿Por qué no le das la oportunidad al Señor de que Él te hable? Porque Dios nos habla.
Dios nos habla. Dicen que cuando uno ora, ¿verdad?, al Padre, al Hijo, alabado sea el Señor, somos nosotros hablando con ellos, somos nosotros hablando con Él, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a la Escritura, ¿verdad?, a su palabra, alabado sea el Señor, es Él hablándonos a nosotros, porque la Biblia es la conducta y es la mente de Dios. Si tan solamente nos dedicáramos el tiempo también a leer parte de la palabra, aunque sea una hora diaria, alabado sea el Señor, de conocer a Dios, lamentablemente nosotros crecemos en religión y nos hacen creer que la fotografía, ¿verdad?, que aparecen ahí, ese es Dios, ¿no? O algún cuadro que está, no, ese es Dios, no. A Dios nunca nadie, nunca lo han visto. Porque Él es espíritu. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Él es espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no podemos escuchar? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso te dice el Señor a ti en esta hora, querido amiga y querido amigo. Y tú, querido hermano y hermana, que tal vez andas tibio y que tal vez andas en 50 y 50, 50% para el mundo y 50% para Dios. Usted sí sabe que la Biblia dice de que a los tibios los vomitará, ¿no? O estamos dentro o estamos afuera. Tenemos que decidirnos. Y usted, querido amigo y querida amiga, no se quede fuera. Cristo le ama. Cristo viene pronto. Y Él le dice, ven. Estamos en los tiempos de Noé. Estamos en los tiempos de Noé cuando Noé le decía a la gente que él estaba haciendo larga porque iba a venir un diluvio, ¿verdad? Hoy en día tal vez no tenemos el arca física, pero tenemos el arca que es Cristo. Cristo es el arca hoy por hoy. Y mucha gente no está haciendo caso, ¿verdad?, a la palabra del Señor, porque se han desviado más a la atención del mundo, del alcohol, de la droga, la prostitución, la fornicación, el adulterio, la mentira. Traficamos drogas, ¿verdad? Vendemos drogas. O somos drogadictos, o somos alcohólicos, y nos hemos simplemente abandonado en el mundo. Ahora yo le invito a lo siguiente, ya no se abandone al mundo porque es condenación, abandónese en los brazos de Cristo, que es salvación, porque Cristo es salvación. Por algo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuche bien, nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo, porque Él lo dijo. Nadie llega a Dios si no es por medio de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le dan un amén? Cristo es el que vive. El 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida del principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él mismo está hablando, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted y yo decimos mentira, no estamos glorificando a Dios. Estamos agradando al diablo. Cuando usted y yo distorsionamos las cosas, no estamos agradando a Dios. Estamos agradando ¿a quién? Al enemigo. Haciendo lo que el enemigo nos dice en nuestro corazón, en nuestra mente, que hagamos. ¿Por qué el mundo vive en conflicto? ¿Por qué en las mismas familias se vive en conflicto? Siempre por el cuento, por el chisme, porque fulano me dijo, porque el de acá me dijo, porque este me dijo y yo no creo que este me esté mintiendo. Sabiendo perfectamente, queridos hermanos y queridas hermanas y apreciados amigos, ¿verdad?, que la mayoría de nosotros como seres humanos practicamos la mentira o venimos de ese mundo de mentira. Decir mentira, hay algunos que dicen, no, es que es una mentira piadosa. No, mire, para Dios es pecado y punto. Porque Dios no le va a clasificar el pecado. Este pecado es pequeñito, este pecado es más grande. No, para Dios es pecado y punto. La mentira es del enemigo, la mentira es del diablo. Un verdadero cristiano no anda con mentiras, no anda manipulando las cosas, no anda en chisme. Es más, un verdadero cristiano, cuando alguien viene y le viene a traer chisme, ¿sabes qué le dice? Ahí nomás.
no me interesa saber nada de la vida de nadie, no me interesa. Si me vienes a hablar de Cristo, si me vienes a hablar de la palabra, si me vienes a hablar de Dios, bienvenido, soy todo oído y te presto todo el tiempo que tú quieras. Pero si me vienes a hablar de gente, de fulano, de sutana, de mengano, no, hasta ahí nomás. Porque eso no te edifica, querido hermano, querida hermana. Porque eso no edifica a nadie. El chisme y el cuento y las mentiras no edifican absolutamente a nadie. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y créame, que la mentira no es de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Querían matar a Jesús. ¿Es de Dios eso? Es como cuando hoy en día quieren matar a un cristiano o quieren hacerle daño a un cristiano. No es de Dios. Y no es porque el cristianito sea Dios. No. O sea, no manipulemos las cosas o no entendamos mal. Es simplemente que si esta persona, ¿verdad?, sirve al Señor, alabado sea Dios, muchas veces a las personas que pertenecen a otra religión, déjeme decirle que nosotros cuando predicamos con la verdad sin manipular nada. Pero las personas cuando muchas veces han crecido en religión, se ofenden. Porque nosotros decimos adoramos a un Dios vivo y real y que no está colgado en la pared, en un cuadro o crucificado. Nosotros adoramos a un Dios que realmente es real, al Dios que hizo el cielo y el universo. Y tal vez usted dirá, no, pues es que adoramos el mismo Dios porque yo también creo en Él. Muy bien, la diferencia es que nosotros no adoramos imágenes. Porque a Dios nadie lo ha visto. Ni siquiera a Moisés, y a Moisés se le presentaba en fuego, en bola de fuego, en nube. Le hablaba del torbellino, que eran hombres más consagrados a Dios, que eran mucho más consagrados a Él. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Y mira lo que dice el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si usted observa y si usted se pone a detallar de a poco las cosas, sobre todo en las palabras del Señor, la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por supuesto, somos fácilmente engañados y manejados, ¿verdad?, en religiones de mentiras. En religiones en las cuales lamentablemente, déjeme decirle, querido amigo y querida amiga, somos muchas veces víctimas nosotros por dejarnos seducir por X o Y religión. Cristo es el camino, no hay ningún otro. Ninguna religión te salva, solo Cristo te salva. Y mucho más en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, queridos y queridas amigas y amigos. 45 dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Mira, ni aún en el tiempo de Jesús, ni al propio Jesús, siendo el Hijo de Dios viviente, no le creían. 46, le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién podría señalarlo a él de pecado? Si era un hombre santo, si era un hombre sin ningún tipo de pecado en el cual se le pudiese señalar. Sin embargo, los fariseos, los escribas querían, ¿verdad?, prenderle a como de lugar. ¿Por qué? Porque ellos vivían en religión. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos vivían diciendo, nosotros adoramos a Dios también, pero de eso, lamentablemente, ellos vivían en religión. Eran hipócritas. Decían amar a Dios, pero aborrecían al prójimo. Pero seleccionaban gente a quienes ayudar. Cuando la palabra dice que no hay que hacer acepción de persona porque Dios no lo hizo, y Dios no lo hace, y Dios no lo hará nunca. Recuerde usted que la salvación es para todos, pero no todos queremos agarrar esa salvación, no todos queremos aprovechar esa salvación, porque nos gusta andar en pecado, porque nos gusta andar en mentiras, porque nos gusta manipular las cosas, porque lamentablemente nos gusta y estamos seducidos y enamorados del pecado. Yo le invito a que usted se enamore de Dios, yo le invito a que usted realmente se enamore de Cristo. Cristo salva, Cristo cambia, créame. Cristo ha cambiado la vida de muchas personas en el mundo entero, delincuentes, asesinos. Alabado sea el Señor.
Personas que antes llevaban una vida lujuriosa. En los mismos artistas nosotros hoy en día nos podemos dar cuenta como muchos de ellos hoy en día han buscado del Señor, y mucho más hoy en día, ¿verdad?, en tiempos de pandemia. Algunos de ellos estaban apartados, hoy en día se han reconciliado. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Después de que pase esta situación, va a haber un gran avivamiento en todas las iglesias, en muchas iglesias. Porque van a haber personas que van a querer buscar mucho más del Señor, mucho más de Dios. Pero yo le hago una pregunta, es más, no es pregunta, más bien le menciono y le invito a que no espere que las iglesias se abran, sino que desde ya usted empiece a buscar a Cristo de la gloria para que le salve, para que le perdone. Pero si lo va a buscar, no lo busque para que pase esta pandemia, no, búsquelo porque ya se hostigó, se obstinó, se hartó de servirle al diablo, se hartó de servirle al mundo. Alabado sea nuestro Dios, glorioso sea nuestro Padre Celestial. 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, o sea, por eso no la escuchan ustedes. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Toda persona que no le gusta escuchar esta palabra, escúcheme bien, esta palabra que da vida eterna, toda aquella persona que no escucha la palabra de Dios es porque no son de Dios. Le pongo este ejemplo. Yo me pongo a contar groserías, obscenidades, me pongo a contar chistes morbosos, me pongo a hablar chisme o de farándula de X o Y artista, ¿verdad? Mucha gente presta el oído. Pero ponemos a hablar acá, nos ponemos a hablar de Dios, de la palabra del Señor, y a esto no le tomamos mucha importancia. ¿Por qué? Porque nuestra atención, nuestros oídos y nuestro tiempo se lo dedicamos mucho más ¿a quién? Al mundo y no a Dios. Luego nos preguntamos, ¿y por qué estoy como estoy? ¿Y por qué tengo lo que tengo? ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Sencillo, porque nos hemos olvidado de Dios y nos hemos entregado más al mundo. Eso sucede, eso pasa. Cuando tú y yo buscamos más del Señor, nos sometemos más al Señor, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios, el Señor nos salva, el Señor va en nuestro rescate. Cuando le adoramos en espíritu y en verdad, cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, cuando realmente venimos rendidos a los pies de Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia no miente, Dios no miente, el mundo miente, el enemigo miente, el diablo miente, que el Señor lo reprenda en esta hora. Pero Dios no. Si Dios así lo escribió y lo hizo escribir por medio de los profetas y los apóstoles, es porque así es, así sucedió y así va a suceder. Las profecías se están cumpliendo. No te quedes fuera del arca. No te quedes fuera del arca. No te quedes fuera del arca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te invito, querido amigo y querida amiga, a que aceptes al Señor, a que andemos en los caminos del Señor. Él viene pronto. La gente incrédula que no acepta esta palabra dicen, eso que siempre andan diciendo de que Cristo viene pronto y no viene nada. Bueno, en otros videos anteriores creo que ya le he mencionado de que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los tiempos tuyos y los tiempos míos no son los mismos tiempos del Señor. Los tiempos, ¿verdad? O la rotación que da la tierra, ¿verdad? No es el mismo tiempo de Dios. Puede ser que Dios venga esta noche, o Dios venga ya mismo, o puede ser que Dios venga en el transcurso de este año, el año que viene, pero no espere en el transcurso de este año, no espere más tiempo, no pierda más el tiempo, porque los tiempos van a ser mucho más difíciles, y créame que van a ser mucho más difíciles. Se aproxima ya una crisis económica a nivel global, a nivel mundial. Se aproxima ya, mucha gente morirá de hambre. La pregunta es, ¿quiere usted pasar por ese desierto de escasez? ¿O quisiera usted pasar por ese desierto pero agarrado de la mano del Señor? Si esa es su mentalidad, acepte a Cristo, vaya a una iglesia,
entregue su vida al Señor, o si tiene algún amigo, pastor, cristiano, ¿verdad? Que le hagan la oración de arrepentimiento. Estamos en tiempos en los cuales no nos podemos dar el lujo, alabado sea el Señor, no nos podemos dar el lujo de perder más el tiempo, porque el tiempo es apremiante, mis amados amigos y queridos hermanos. Bendito sea nuestro Padre Celestial, alabado sea nuestro Dios. Les vuelvo a repetir el versículo 47 de Juan 8. El Señor dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, el que es de Dios. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo te invito, querido amigo y querida amiga, que le abras tu corazón y que le abras tu oído, tu mente, tu tiempo a Dios. Es el único que te puede librar del COVID-19, el único que te puede librar de pobrezas extremas, el único que te puede librar de todas estas cosas adversas que se avecinan y que ya están a la puerta. Créame, los problemas enfrentados fuera de Dios son bien complicados, que te lo digo yo. ¿Y por qué se lo digo yo? Porque créame que siempre intenté yo resolver mis problemas fuera de Dios. Pero cuando Dios es tu guía, es tu capitán, cuando Dios es tu jefe, Él te asesora, te instruye, ¿verdad? Te capacita, te entrena en cómo tú y yo verdaderamente podemos enfrentar X o Y problemas económicos, personales, laborales, comerciales, etc. Espirituales, claro está, por supuesto. Alabado sea nuestro Padre Celestial, glorioso es el Señor. Si va a enfrentar los problemas, enfréntelos con la mano de Dios, dentro de los caminos del Señor. Y nuevamente le dejo esta pregunta: ¿a quién sirve usted? ¿Sirve a Dios o sirve al enemigo? Reflexione y busquemos más del Señor. Él es bueno. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero habla de confesar. Cuando en este versículo habla de confesar, no significa que tenemos que confesarle a un hombre o a un hombre vestido de sotana, no. Se habla de confesarle a Él. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él, no está hablando de el hombre, no, está hablando de Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. Si Él lo dice, ¿por qué no hacerlo? No se equivoque, no le sirva más al mundo, sirvámosle más al Señor. Tal vez usted dirá: oye, pero yo tengo una discoteca, tengo un bar, y si yo sé que si me entrego al Señor, ¿de qué voy a vivir? El Señor le va a recompensar. Y créame que las recompensas del Señor son muchísimo mejor que las recompensas del enemigo, del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Busquemos más del Señor. Cristo le ama. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Y recuerde una vez más: ¿a quién le está sirviendo usted? ¿A Dios? ¿A Yahvé, a Jehová de los ejércitos, a Cristo de la gloria? Ojalá que sea así. Si no, entonces le estará sirviendo al que va a ser condenado en las llamas del infierno. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Cuídense, por favor, y Dios les bendiga. Que esté bien. Hasta una nueva oportunidad.